Klein. Bueno, pues dar las gracias a todas y a todos por venir a esta presentación de este libro que el sindicato de CNT AIT Aranjuez nos ha posibilitado esta iniciativa. Y bueno, como sabrán algunas de las que tenéis este acto, es una iniciativa de una editorial, un proyecto editorial que lleva un par de años o tres circulando por los Madriles, que es de editorial que se llama Las Nobles de las Barricadas. Y bueno, este proyecto que lleva un tiempo, estamos sacando diferentes materiales que reflexionan sobre la historia del anarquismo, sobre sus ideas, sobre la vigencia, sobre las posibilidades que tiene en la actualidad, diferentes conflictos sociales que tienen algún tipo de relación con ideas de carácter libertario. Bueno, todos esos temas nos parecen interesantes y nosotros desde la autogestión y con una serie de ideas que nos parecen verdaderamente válidas y necesarias para cambiar la sociedad en la que vivimos hoy en día, pues hemos puesto en marcha este proyecto, del cual los autores son los compañeros que casualmente están en esta mesa que estáis viendo aquí, los compañeros que resulta que formamos parte de este proyecto editorial, que después de cierto tiempo buscando materiales, reflexionando sobre diferentes posibilidades, necesidades, debates sociales que veíamos a nuestro alrededor, pensamos que a lo mejor existía la posibilidad de poner en marcha una reflexión que pudiera servir para generar debates en torno a ese tipo de problemas que se perciben en el mundo de la enseñanza y de las que muchas veces no se habla todo lo que creemos que se debería hablar en torno a esa necesidad que nosotros percibíamos. Pues hemos marcha este proyecto, que en realidad solo es uno y de los muchos que tenemos en marcha. Bueno, pues además hemos traído unos cuantos materiales, porque bueno, también estamos trabajando el tema de género, también hablamos sobre el tema de historia con una serie de colecciones en las que se acercan a proyectos que creemos que son válidos para hoy en día, porque nosotros pretendemos no ser una editorial que pretenda hacer una labor arqueológica de hablarnos de lo positivo que ha sido el movimiento anarquista en un determinado momento histórico, sino que lo que pretendemos es rescatar toda una serie de prácticas, toda una serie de ideas que consideramos que pueden servir para generar una serie de debates, para generar toda una serie de reflexiones que puedan ser útiles hoy en día. Pero bueno, no se entretengo mucho más sobre esto porque es un tema completamente secundario y lo que queríamos es ofreceros un pequeño acercamiento breve a esta obra que sirva un poco para que intercambiemos ideas entre todos y veamos posibilidades e intercambiamos sugerencias que puedan servir un poco para a lo mejor reflexionar sobre nuestro entorno o para aquello que queramos. No me tengo mucho más con esto, porque va a ser Héctor el que nos va a hablar de manera más pormenorizada. Héctor, que es un profesor que trabaja igual que yo en un instituto de enseñanza secundaria, que ha estudiado pedagogía, que es un compañero que lleva un cierto tiempo en diferentes proyectos libertarios, que va a ser el que va a poner voz a este libro y que yo creo que puede ofrecernos una visión. Así lo hemos hecho en otros espacios en los que hemos estado en Madrid y en otras localidades fuera de la comunidad. Bueno, pues le doy la palabra y él nos va a ofrecer una visión clara y sobre cualquier sugerencia que os cederemos la palabra para que sigamos reflexionando sobre todo aquello que nos parezca interesante. Reiterar un poco el agradecimiento a la CNT de Aranjuez por darnos esta oportunidad y bueno, espero que os interese y os resulte interesante y ya, pues que dejo de hablarme de su mesa. Gracias, Héctor, y gracias a todos. Pues vamos allá. Bueno, vamos a presentar un libro. Presentar un libro siempre es un acto un poco incómodo, de alguna manera, sobre todo si eres tú quien lo ha escrito, porque por un lado tienes la sensación de que quieres contar todo lo que has puesto en el libro, por otro lado vas a saber que no puedes hacerlo, porque lo que se pone por escrito es fruto de una elaboración, de una pausa, de una calma y una documentación que es imposible transmitir con la palabra o de forma oral.
Por otra parte, tienes la sensación de que de aquí, ¿qué quieres que pase hoy? Pues quieres que pase que la gente se lea tu libro, que lo compre, si puede ser, y hay por ello el proyecto de la editorial, pero sobre todo, siendo un proyecto tan marcadamente sociopolítico, pretendes que ocurra un debate, que pase algo, que se generen ideas, y bueno, que la gente salga de aquí hoy diciendo, caramba, me han contado algo que no sabía, o algo nuevo, o algo que sí que sabía, pero me lo han contado en un local de la CNT, y a partir de ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede pasar? En esa tesitura, presentar un libro tiene cierta complicación. Más si es el caso de un libro que se llama Aprendiendo a obedecer, crítica del sistema de enseñanza, donde ya el subtítulo indica que el peso fundamental del libro reside en la crítica. Es decir, que probablemente no vayamos a salir de aquí, en este libro por lo menos, con la idea de qué hay que hacer, sino con la idea de qué está pasando. Nos apetecía hablar de educación y nos apetecía por diferentes motivos. Primero, porque reivindicados como somos parte del mundo que recoge las ideas del anarquismo, pensábamos que los movimientos socialistas y el anarquismo en particular han tenido la educación como un elemento central a lo largo de su historia, muy importante. Probablemente ha sido el movimiento social, movimiento obrero en España, que más escuelas creó en su momento, cuando fue fuerte, una red de escuelas racionalistas que educó a miles de obreros al margen de las instituciones estatales. Siempre además reflexionó con bastante precisión sobre el fenómeno educativo y además pensaba que la educación era una de las bases fundamentales para crear un mundo nuevo en el que el autoritarismo, la autoridad que se plasma en gobiernos, estados, etcétera, y la autoridad económica que se plasma en la propiedad privada de los medios de producción pudieran ser superados. Por lo tanto, era un tema central, y también era un tema central en nuestra vida. Efectivamente, yo soy pedagogo, soy profe, también soy papá, un niño pequeño, entonces me interesa, como desde muy diferentes puntos de vista, el mundo de la educación. Juntando esa perspectiva libertaria y la perspectiva educativa, veíamos además que el campo educativo es un campo de debate. Es cierto que para quienes vivimos en la educación lo es más, lógicamente, y a lo mejor el resto de la población no lo ve de forma cruciante, pero cada muy poco tiempo vemos que el debate educativo salta a los medios de comunicación, se habla de pacto de educación, se habla de una reforma educativa cada 10 o 15 minutos, reformas educativas que hemos visto con leyes diferentes, cada cual intenta arrimar el asco a su sardina, de tal manera que vemos que es un punto central, que incluso quienes ostentan el poder ven que el modelo educativo que se implante en una sociedad tiene que ver con una mejor forma de dominio. Luego es un campo de batalla. Y además, en los últimos años habíamos observado que en ese campo de batalla, que tiene un nivel de debate, que es el que establecen los parlamentos, gobiernos, etcétera, había otro nivel de debate soterrado, probablemente menos espectacular, que era el de la creación de alternativas educativas cada vez mayores en número y, por supuesto, mayores en calidad, de gente que no está conforme con el modelo educativo que propone el Estado en su versión estatal, pública o en su versión privada o concertada, y que genera experiencias educativas diferentes. Es decir, cada día más surgen escuelas infantiles y de primaria, de momento casi todas, o lógicamente estamos en el albor de este resurgir de un debate educativo profundo, que conforman ya, se hablaba un medio de comunicación, ¿no serán 200? Unos 200 proyectos, decía El País, que no es precisamente un medio de izquierda ni nada parecido, 200 proyectos de educación puestos en marcha en el territorio dominado por el Estado español. Esto quería decir que había cierto interés no solo nuestro, y a partir de ahí comenzamos. ¿Cuál es la tesis central del libro? Pues es una tesis que a veces, dado los términos en los que se ha planteado cómo tiene que hacerse este debate sobre la educación, nuestra tesis a veces es incómoda para algunas personas o para algunos movimientos sociales que han entendido que el debate educativo solo tiene unos términos y la educación tiene que pertenecer al Estado o tiene que pertenecer a una empresa y algunos matices parecidos. Nuestra tesis central del libro, que no es muy original y que recoge una serie de críticas que ya se han hecho a lo largo de la historia del pensamiento sobre la educación, es la siguiente. Dentro de los métodos que existen en una sociedad para que se perpetúe, para que continúe siendo como es, hay diferentes instituciones y una de ellas es la institución educativa. Institución educativa que, según la conocemos hoy, ha tenido una historia, se ha ido creando y, según conocemos hoy los sistemas educativos nacionales, con sus características que luego veremos, es una de las herramientas, no la única, pero una de las herramientas por las que las personas se socializan, es decir, aprenden cómo funciona una sociedad, cómo debe funcionar y generalmente de manera acrítica acaban reproduciendo ese modelo social. Es decir, nuestra tesis central es que el papel fundamental de la escuela y el resultado que tiene
no consiste ese debate en si hay religión o no hay religión dentro de la escuela, por ejemplo, sino en cómo la escuela forma parte de un sistema de dominación generalizado y cómo enseña fundamentalmente a obedecer. Esto dicho así puede parecer, para quien no se haya acercado al fenómeno educativo de forma, digamos, estudiosa, puede parecer una tesis a lo mejor sorprendente o a lo mejor demasiado brutal. En ello nos vamos a meter. Voy a hacer un planeado sobre el libro, no voy a contar las 300 páginas, primero porque hay un tiempo más o menos limitado. Lo del agua es una idea. Voy a hacer un planeado sobre el libro y va a pasar lo que pasa cuando estamos en una clase y esa clase se efectúa como se hacen el resto de clases, que voy a estar una hora hablando, un poquito menos, lo aseguro, pues lo intentaré. Y de aquello vais a retener alguna parte, así que yo luego os recomiendo que leáis el libro. De hecho, si yo pusiera un examen al final, pasaría lo que pasa en las clases, que no retienen lo que pueden, los pobrecitos. Lo único que espero es no aburrirlos demasiado. Si veo bostezos o demasiados cambios de postura, esto corto y empezamos a hablar del resto, que es lo interesante de verdad, ¿vale? El libro consta de 6 capítulos y una pequeña bibliografía recomendada para quien quiera ampliar la documentación y seguir avanzando en el análisis del fenómeno educativo. Para empezar, voy a ir un poco en orden según van los capítulos, pero bueno, se podrían leer separados. Parece sensato pensar que si hablamos de la escuela, pensemos que es un lugar donde se enseña, y cuando se enseña parece sensato pensar que es un lugar donde se aprende. Eso parecería lógico. Por lo tanto, nuestro libro comienza con un análisis de qué considera la escuela que es el aprendizaje. La tesis de ese capítulo es que el aprendizaje, según lo ve la institución escolar, es solamente una parte de aquello que es aprendizaje. Es decir, consideramos que los seres humanos, obviamente, nacemos con una naturaleza que es insuficiente para desenvolvernos como individuos y que necesitamos aprender cosas. Los seres humanos utilizamos herramientas, utensilios, tenemos una cultura, etcétera, etcétera. Todo hecho social o todo hecho particular con el que una persona se enfrenta posibilita un cambio en su estructura mental, una acomodación, que decían los constructivistas, una asimilación de aquello que pasa. Por lo tanto, toda experiencia genera un aprendizaje. No lo ve así la escuela. La escuela dice que aprendizaje es conseguir retener una serie de datos, procedimientos, textos, números, etcétera, etcétera, que sirven precisamente para resolver unos problemas que solo tienen sentido dentro de la escuela, fundamentalmente. Es decir, el concepto que maneja la escuela del aprendizaje es un concepto que solo tiene sentido o tiene fundamentalmente sentido dentro de la propia escuela. Aprendemos lo que sirve para sobrevivir dentro de la escuela. En ese sentido, la escuela además plantea un modelo de aprendizaje muy singular, en el que en lugar de pensar que los seres humanos aprendemos de forma casi multidireccional, unas personas de otras, y con hechos, y con experimentos, y con situaciones, considera que el aprendizaje se da de una forma con un esquema muy sencillo. Alguien tiene el conocimiento, se lo transmite al resto que no tiene ninguno, y como se lo ha contado, lo tienen que aprender. En ese sentido se manejan como 3 paradigmas dentro del aprendizaje. 2 de ellos son muy habituales dentro de la escuela, y uno lo vamos a señalar aunque no lo es tanto. El primero sería el modelo, digamos, tradicional de aprendizaje. ¿Cómo ve la escuela que puede aprenderse? Para empezar, en general, la escuela o quienes participan de la escuela tienen una especie de alergia a reflexionar sobre su propia profesión en general, y cuanto más sube el nivel, es decir, de edad, en secundaria más, en bachillerato más, en universidad más, los profesionales o las profesionales de la educación tienen una verdadera alergia a todo lo que signifique pedagogía, reflexión, etcétera, etcétera, y hacen las cosas no porque haya un plan maquiavélico, que lo hay, y hablaremos de él luego, sino por una serie de rutinas heredadas. En ese sentido se incorpora el modelo que llamamos tradicional de aprendizaje, que se basa en lo siguiente: una persona da una clase magistral, es decir, habla durante un rato, y el resto de la gente lo aprende y lo podrá repetir en un examen en el que podremos medir los conocimientos. Ese esquema tan sencillo es lo que Paulo Freire, un pedagogo brasileño que no era anarquista, pero que dice cosas muy interesantes, llamaba el modelo bancario de educación, y hacía una metáfora como lo que acaba de pasar aquí. El maestro es una jarra llena de agua que posee el conocimiento y llena poco a poco al alumno, que es un vaso vacío. Depende de la capacidad del alumno, en términos modernos del cociente intelectual, una medición, una inteligencia biológica predeterminada, depende de él, de ese cociente intelectual, y en todo caso de un pequeño margen de su esfuerzo, el aprender o no aprender, de tal manera que los aprendizajes se tienen que producir inevitablemente, y si no se producen, es responsabilidad absoluta del alumnado, que o bien no tiene esas capacidades, o bien no ha practicado el esfuerzo que se le supone. Ese modelo
Ha sido complementado, no probablemente por unos estudios sesudos por parte del profesorado, pero sí que ha sido complementado con la incorporación de algunas tesis psicológicas relacionadas con el conductismo. Para quienes no estén familiarizados con esto, el conductismo se basa en que el comportamiento humano y por tanto los aprendizajes se pueden dar de la siguiente manera. Si alguien hace algo y se le premia, reforzaremos esa conducta y lo aprenderá. Si alguien hace algo y está mal hecho, la reforzaremos negativamente, que se dice ahora, es decir, castigaremos, pondremos un premio negativo y dejará de hacer esa conducta. Ese premio y castigo ha estado y está presente en las escuelas, todavía hoy, pese a los discursos, digamos, bien intencionados que también rodean a la escuela, está constantemente. Probablemente ha habido una aligeración del concepto de castigo y evidentemente ya no se pega a los niños, por lo menos no con tanta frecuencia, que todavía sigue ocurriendo, pero no con tanta frecuencia, pero el refuerzo positivo, el premio, tienes que hacer esto para ganar un premio y cuando lo ganes seguramente conseguiré que haces lo que tú tienes que hacer, sigue todo el tiempo funcionando. Además, el conductismo incorporaba una cosa muy interesante para quienes podían ver que la educación era absolutamente un proceso mecánico y que se podía medir. Cuando uno ponía sobre la mesa, este es el comportamiento que quiero adquirir y estos son los premios y castigos que asocio si tú haces esta cosa o no la haces, además podía medir las conductas. Quería decir esto, que podíamos poner un numerito a aquello que se aprendía y no se aprendía. Curiosamente, en el momento en el que estamos, con una nueva ley educativa, otra más, en lugar de ir en contra de este viejo paradigma superado por cualquier tesis un poco profunda, hemos ido a más. Ahí se han inventado una nueva ley, una tabla exhaustiva de todas aquellas cosas que cada alumna o alumno tiene que saber en cada una de las asignaturas. Lo denominan estándares de aprendizaje. Es decir, se complementa el premio y el castigo con la posibilidad de enumerar cada uno de los saberes y comportamientos que ocurren en la escuela. Por último, habría un paradigma de aprendizaje, que probablemente es el más completo, el que llamamos constructivista, que vendría a decir que es la interacción con el medio, individuos, objetos, situaciones, la que provoca una intervención en el mismo medio y una intervención del medio en el alumnado, en las personas, de forma que en diferentes situaciones vamos aprendiendo. Lo curioso es que este modelo constructivista, que pone en el centro del aprendizaje a la persona que está aprendiendo y no al proceso o a la institución, se enseña en las escuelas anteriormente llamadas normales, ahora de magisterio, pero se enseña de la misma forma que se enseña el conductismo. Damos la charla, evaluamos, corregimos y ponemos el castigo. Es decir, de tal manera que en muy escasas ocasiones se ha incorporado un modelo constructivista, un modelo que permita que la educación signifique algo más que la incorporación del premio y el castigo. Cuando hablo de escuela, no me refiero a todas las experiencias escolares que ha habido a lo largo de la historia. Cuando hablamos de escuela o sistema de enseñanza, nos referimos a una realidad muy particular que ha surgido en un momento concreto. A lo largo del capítulo segundo hacemos un recorrido histórico sobre los primeros espacios de educación premeditados, que es una escuela vendría a ser un lugar donde los aprendizajes se producen, no por improvisación o de forma más o menos porque esté en el ambiente, sino porque hay un diseño previo, hay una intención de que ahí ocurran aprendizajes. A mí, en ese sentido, es más o menos a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, cuando se establecen los sistemas educativos nacionales como hoy los conocemos. Mirar atrás en la historia no significa más que ver cuáles son los mimbres con los que se ha creado el sistema educativo e intentar profundizar en cuáles han sido las intenciones, a pesar de que buena parte de la izquierda que anda en el poder, o izquierda moderada, venga a decirnos que la educación ha sido un motor de progreso y es un plan para mejorar la felicidad y la alegría de las personas, los sistemas educativos surgen cuando surgen los estados. El primer interés de esos sistemas educativos es tener por parte del gobierno, que estaban en ese momento, los gobiernos, los estados creándose, dominando territorios cada vez más amplios, territorio francés, español, alemán, ocurre en Alemania al principio, pero ocurrirá en el resto de países, es dominar a una población, tener una homogeneidad en la misma población, de tal manera que es mucho más sencillo poder gobernar a golpe de estadística a personas que son muy parecidas que poder gobernar a personas que son muy diferentes. En ese sentido, la escuela poco a poco ha ido incorporando cosas que no ocurrieron nunca, y las características fundamentales de la escuela que hoy nos encontramos son, en primer lugar, el monopolio educativo por parte del Estado, es decir, el marco legislativo estructural lo marca el gobierno, sea el gobierno que sea, una serie de leyes, las iniciativas educativas tienen que estar permitidas, sean públicas
de titularidad estatal, sean privadas de titularidad empresarial o sean concertadas, tienen que estar monopolizadas por el Estado. El establecimiento de un sistema educativo jerárquico por etapas, donde lo importante es la edad que se tiene y no los conocimientos e intereses del alumnado, sino la clasificación por un criterio más o menos aleatorio que es el de por etapas. El control del profesorado, la existencia de ya para ser profesor tienes que hacer X e Y. Eso es un proceso muy singular, como ocurre a lo largo de la historia, que pues evidentemente los aprendizajes se han dado entre quien sabía algo enseñaba a quien no sabía algo, o quien sabía algo enseñaba a otro que sabía otra cosa, etcétera, etcétera. Y luego llega un momento en que el Estado regula quién puede dar clase, quién puede saber, quién sabe y quién no sabe. El establecimiento de escuelas normales, ahora ya llamadas escuelas de magisterio o de pedagogía, en algunos casos, y en otros sencillamente el tener una titulación y un complemento formativo que anteriormente se llama CAP y hoy es un máster. Es decir, el control de cómo se puede llegar a ser profesor se lo arroga el Estado también. El establecimiento de un método que comienza, el método llamado simultáneo de Juan de la Salle, que permite la incorporación de grandes masas de población a la escuela. La escolarización no era un fenómeno habitual y los estados ven en un momento dado que necesitan utilizar esa fuerte palanca para construir nación. Que gentes que viven en lugares diferentes, que tienen intereses diferentes, de clase, de género, de culturas, de idioma, etcétera, etcétera, se identifiquen con un proyecto al que llaman país o nación. Necesitamos un método que incorpore a mucha gente. Y para incorporar a mucha gente, el método en el que alguien da un conocimiento a un grupo de personas al mismo tiempo, por igual, y se le pide lo mismo, que es más o menos lo que tenemos ahora en las escuelas, es el método que triunfa. Y es más o menos el método que tenemos ahora mismo, con alguna particularidad que iremos viendo. De tal manera que la escuela, cuando se crea, tiene por una parte un trasfondo claramente nacionalista, la incorporación de himnos, de banderas, de Día de la Patria, de dibuje usted al rey, en fin, ese tipo de memeces todavía tienen cierto alcance y tienen también una función homogeneizadora en el caso de la escuela. La escuela, de esa manera, se convierte en una parte importante del ejercicio del poder. Decimos que somos herederos de una teoría, o un conjunto de teorías, que son la teoría de la reproducción, que vendrían a decir que la escuela es uno de los elementos de socialización más potentes. Por supuesto, no es el único. Hay otros elementos de socialización, como la familia, el grupo de amigos, los medios de comunicación, y dependiendo de la situación social o momento histórico, uno crece o mengua más. Y por supuesto nosotros también insistimos, y esto creo que es sensato decirlo, en que no existe a ningún nivel social, pero tampoco en la escuela, un absoluto determinismo. Quien va a una escuela sale exactamente así. Pero sería un poco ingenuo por nuestra parte despreciar un instrumento en el que las personas desde una edad muy pequeñita se pasan un montón de horas haciendo una serie de rutinas, aprendiendo una serie de fundamentalmente comportamientos a la edad más temprana, justificando esos comportamientos e incorporando unos contenidos según van creciendo. Eso significaría abandonar el análisis de una de las herramientas más potentes que han tenido los estados y por las que han luchado. No solo los estados, la lucha entre estados e iglesia ha sido continua y la iglesia es muchas cosas, pero imbécil no es. Es una organización extremadamente inteligente y adaptativa. Su lucha por el control ideológico de la escuela pues forma parte de la idea de que es un instrumento poderoso para socializar. Efectivamente, cuando esto lo planteas en un claustro de profesores, hablando con los compañeros o con las compañeras del trabajo, de la parte del trabajo cuando me dedico a educación, pues es incómodo uno considerarse que trabaja en una institución que acaba reproduciendo el sistema social en el que vivimos. Es incómodo si consideras que el sistema social en el que vives no es justo, claro, si consideras que es maravilloso y que tenemos que crear ciudadanos democráticos, como dicen una tras otra las leyes, y gente que tenga capacidad de iniciativa emprendedora, es decir, gente que acepte el empresariado y la propiedad privada. Si consideras eso, te parece que estás cumpliendo un papel estupendo. Pero si consideras que eres crítico y tienes cierta relación de crisis con el sistema, pues suele doler que se señale eso. Para eso voy a decir dos cosas. Primero, todo ensayo, y esto lo es un libro, tiene una parte de generalización inevitable. Por supuesto, no podemos entrar en el caso particular del maestro concreto de Cendejas de Padrastro en Guadalajara, que hace una encomiable labor. En fin, eso evita que quien esté aquí sentado o sentada y sea profesor pueda reconocerse en esta figura un poco general y pueda salvarse sin problemas. Es decir, todos son así, pero yo no. No os preocupéis, puede ocurrir. Y es más, en las presentaciones nos hemos encontrado con gente que nos ha dicho cosas maravillosas. Estando en la pública, en la privada, algunos han salido del sistema educativo, que también es maravilloso.
Eso es salvable, esto es un ensayo, y hay generalizaciones, es normal. Cuando describimos al empresariado hacemos lo mismo. A lo mejor llega el dueño del bar de enfrente y dice: yo soy empresario, soy muy bueno. Podría ocurrir. Pero hablamos más del sistema que pone al profesorado en la tesitura de defender el prestigio de la escuela, porque la defensa del prestigio de la escuela es la defensa del propio prestigio. Cuando una y otra vez se insiste en que los maestros antaño abrían la boca y el pueblo los adoraba, y ahora no ocurre, estamos haciendo una reivindicación de nuestro prestigio, y para ello necesitamos que la escuela tenga también ese nivel que es un instrumento de movilización social, de cultura, de progreso, etcétera, etcétera. Curiosamente, al mismo tiempo que el profesorado defiende que la institución en la que viven es una institución prestigiosa porque favorece el clima social y favorece el progreso en general, y hace una crítica al deterioro educativo, a cómo se han devaluado los títulos, que ya la gente no aprende tanto, etcétera, etcétera, al mismo tiempo que hace esa crítica a un sistema, apoya muchas veces o en muchas ocasiones su propio estatus. Es decir, no hemos visto grandes manifestaciones cuando en Madrid se aprobó el estatuto del docente que nos declaraba autoridad, como si fuéramos igual que la policía. Nadie puso el grito en el cielo de: yo no quiero ser policía, yo no quiero tener la misma autoridad que un antidisturbio. Un profesor, clase, estoy aquí. No hemos visto eso. Eso pareció en general, pues qué bien, porque así ya tenemos el poder y nos podemos sobrevivir. Es más, hay una reivindicación continua de los gremios profesorales del estatus del profesorado. En ese sentido, la escuela lo dice porque, entre otras cosas, se considera parte de un sistema denominado meritocrático. La escuela se plantea como una institución neutral, más o menos. Dice: nosotros aquí lo que hacemos es proporcionar conocimientos, y en función del esfuerzo y de la inteligencia de las personas, quienes adquieren ese conocimiento obtienen una escala, un grado en la escala social que repercutirá en su vida. Quiere esto decir, si en la escuela te portas muy bien, podrás ser ingeniero, ganarás más dinero, tendrás más poder, pero depende de ti. Es decir, la escuela se plantea como una institución neutral y esencialmente meritocrática. Curiosamente, la meritocracia, por un lado, es atacable por dos lados. Por una parte, primero porque es mentira. Una vez tras otra, bueno, ahora salen pocas estadísticas así porque ya da vergüenza. Una vez tras otra, los índices del denominado fracaso escolar, es decir, la gente que se larga de la escuela o que no accede a las titulaciones finales, está relacionado fundamentalmente con la clase social a la que pertenecen, una y otra vez. Se hacen miles de estudios, se hacen miles de cosas, pero no se señala como la curiosidad de que esa meritocracia es mentira, porque algunos entran en la carrera desde 200 metros antes que el resto, y la escuela reparte cartas para todos. Pero claro, si yo ya tengo un as o dos en la manga, por muchas cartas que me repartas, ya tengo una ventaja. Es decir, estadísticamente la meritocracia es una mentira. Lo que es muy eficaz, porque muestra a quienes pertenecen a clases sociales más depauperadas el mítico señuelo del capitalismo. Si te esfuerzas, podrás llegar a triunfar. La cara B, esa cara A está muy bien, pero la cara B es: si no has triunfado, eres un idiota o eres un vago. Y en eso la escuela hace muy pocos análisis, entendiendo la escuela como sistema. Y por otra parte, la meritocracia es tremendamente injusta, porque si existieran las diferentes capacidades intelectuales, si existieran, se pudieran medir con realidad, etcétera, etcétera, eso no significaría que inevitablemente alguien merezca más o necesite más. Entonces nos gustaría, a veces lo decimos en la charla, recuperar el viejo eslogan socialista que se ha abandonado: es de cada uno según sus posibilidades lo que pueda dar, y a cada uno según sus necesidades. La escuela no juzga las posibilidades. Al mismo nivel de esfuerzo, no ocurren las mismas notas. Eso es evidente. Se buscan unos resultados, y quien parte con ventaja, esos resultados los tiene muchísimo más fáciles. Decíamos que esas son una serie de dinámicas que ocurren en la escuela y que ocurren de forma casi irreflexiva, bien porque son las que hay, bien porque cuando alguien se incorpora al profesorado, ve lo que hay a su alrededor y con una escasa formación pedagógica práctica, se encuentra con que aquí se hace esto así, pues como cuando uno va a una fábrica de tornillos. Si aquí se hace así, pues se hace así. Si a las 12 se para fumar y el bocata, pues no voy a ser yo que me quede currando, igual me gano una colleja. Pues lo mismo pasa en la escuela. Si aquí se castiga a los niños, se los manda a las 12 a la sala de no sé qué, o aquí se da clase con un proyector, pues uno lo hace. Sobre todo en el caso de secundaria, que es probablemente el que más conozco yo, donde la incorporación del profesorado viene dada porque tienes un título, una licenciatura, pero ni la menor idea de lo que es un chaval o una chavala, ¿vale? Entonces hay una serie de prácticas y reflexiones. Pero yo decía, también hay un plan real, concreto, para enseñar a obedecer y enseñar las prácticas de incorporación del sistema. Ese plan real
se ve en las leyes y probablemente donde más se pueda ver de forma descarnada es en el preámbulo, en la introducción que hacen las leyes, que todas, una tras otra, han dicho queremos crear ciudadanos democráticos y críticos, como si fuera compatible ir a votar cada 4 años y ser crítico, pero bueno, eso es otro asunto. Luego entra en la otra parte, que son los famosos contenidos de la educación. Un debate que es un poco superficial a veces, pero es importante poner cierta atención. El famoso debate sobre si se aprende más o se aprende menos es difícil de medir. Toda persona que ha estado en una escuela cree que la siguiente generación aprende menos. Eso viene pasando desde las primeras críticas de Séneca en la escuela romana de su momento. ¿Qué poco aprenden los jóvenes de hoy en día, que desmontados están? Bien, será cierto, entonces vamos a la degeneración de Occidente desde hace aproximadamente 2600 años. No está mal, pero fuera o no cierto, lo real es que hay esa sensación. Y sin embargo, el currículum está diseñado de forma ideológicamente perversa. Para empezar, la idea de currículum ahonda en que la educación es un instrumento en manos del Estado muy poderoso. De repente, una serie de personas, de las cuales ya no sabemos ni el nombre, diseñan una ley educativa. Antes sabíamos los nombres, ahora ya ni eso. Se ocultan en la nada, entonces no podemos reclamarles cosas. Dicen qué es lo que tienen que aprender todas las personas de determinada edad que viven en un país. Tienes 5 años, tienes que empezar a escribir. ¿Por qué? Pues porque tienes 5 años. Y ya está. Te interese, no te interese, a escribir no, perdón, tienes que empezar a leer. Escribir un poquito más tarde. Si no sabes leer con 5 años, vas jodido, porque ya empiezas primero de primaria con 6 años y ya habría que saber leer. Y la ley dice, ahí sí lo dice, que con 6 años hay que empezar a saber leer. Vamos a ver. ¿Es absolutamente obligatorio, necesario y posible que todo el mundo aprenda lo mismo, aunque esté expuesto a los mismos estímulos? Pues evidentemente no. ¿Es preocupante que una persona retrase o adelante su proceso de lectura? No lo es. ¿Es incómodo que en una escuela ocurran diferentes ritmos e intereses? Una escuela planteada como está, que es casi un modelo de fábrica, sí lo es, efectivamente es preocupante. La aceptación de que los ritmos de aprendizaje y los intereses son diferentes es incompatible, plenamente incompatible con el concepto de contenido educativo. Da igual, vamos a tercero de la ESO y en tercero de la ESO, hasta el año pasado, como usted está en tercero de la ESO, le tiene que interesar la geografía. Y en cuarto, la historia contemporánea. Oiga, es que a mí me gusta arreglar coches. Ahora, cuando fracase ya te mandaremos para el FP, de momento no. Es decir, hay un... puesto así parece ridículo, pero hay un grupo de señores que han decidido que si tienes 8 años te interesa esto y tienes que hacer esto. Solamente esto. ¿Por qué? Porque los saberes que se dan en la escuela tienen un prestigio. Y ahí es una de las paradojas probablemente más divertidas, a mí me resulta más divertidas de la escuela. El saber que se da en la escuela es prestigioso. Y es prestigioso porque se da en la escuela. Es decir, ¿por qué esto es importante? Porque se da en la escuela. ¿Por qué se da en la escuela? O porque es importante. Una especie de círculo de masturbación mental en la que la escuela se arroga la capacidad de distribuir aquello que es necesario para la población. Curiosamente, nadie sale del mundo educativo sabiendo poner un enchufe, cosérselo bajo de un pantalón o planchar la ropa. Saberes que probablemente tengan cierta utilidad en el mundo real, más allá del análisis sintáctico de las perífrasis verbales. Pero lo prestigioso es lo que la escuela ha decidido. No solamente hay un grupo de personas ocultos, yo no los llamaría siniestros si no estuviera aquí, que deciden lo que tenemos que aprender, sino que además están claramente, los contenidos concretos tienen una selección claramente de transmisión cultural, de un modelo democrático, donde desde los contenidos de historia se plantea una visión de la historia finalista, es decir, empezamos siendo una banda de animales. En la Edad Antigua mejoramos un poquito, bueno, los griegos guay, en la Edad Antigua mejoramos un poquito, la Edad Media fue un poco oscura, poco a poco fue mejorando la vida hasta que llegamos a un modelo social, que es el democrático representativo, que es la meta de los seres humanos. La historia se estudia como si fuera un proceso hacia el juicio final, como decía San Agustín cuando hablaba en la Edad Media de cómo era la historia de la ciudad de Dios, ¿no? También se estudia el Estado como un elemento no solo necesario, sino que en su ausencia se imposibilita la convivencia. Es decir, sin Estado hay caos. No hay sociedades sin Estado. Todo parece que ha conducido a que los humanos nos organicemos de esta única forma, y es la forma, digamos, más lógica. Se enseña además de una forma que dice defender un modelo científico, la ciencia, y sin embargo defiende un modelo muy concreto. En la escuela no hay prácticamente ciencia, lo que hay es fe. Es decir, se enseñan los resultados, se dictan las preguntas y se dice cómo tiene que ser el proceso. No hay nada más anticientífico que no poder plantear preguntas, hacer experimentos, comprobar si funcionan
y volver a plantear hipótesis, que es lo más interesante del método científico. De esta forma, los chavales van a un laboratorio y dicen, tiña usted la célula de azul, ¿a que ve esto? No lo veo, has hecho mal el experimento. El error es tuyo, aquí no hay ciencia. Eso no es ciencia, eso es fe, es un poco escolástico. Decimos en el libro, es escolástico en el sentido de decir, las verdades están dadas, la razón solo vale para justificarlas, no para construirlas, para descubrirlas. Por otra parte, los contenidos también tienen un claro sesgo clasista, es decir, la clase obrera, en el libro no hacemos un análisis de clase continuamente, es otra cosa porque pensamos que la gente anarquista podemos llegar a superar a veces ese análisis de clase. Bueno, es un poco complejo y no me quiero meter demasiado, pero sí que hay que señalar que las clases populares aparecen en los contenidos curriculares, o bien no aparecen, o bien cuando aparecen son como una turba más o menos violenta que intentó parar el proceso del progreso. Llámese el ludismo, llámese los movimientos obreros del principio, hasta que entraron en razón y se domesticaron y ya pues pudieron colaborar con la democracia y dejaron de hacer el salvaje. Eso influye también en la forma de ver la lengua y la literatura, como hay una lengua y literatura enseñada que no tiene que ver con las clases populares, una lengua estandarizada que es la de la clase media, media alta, es indefinida, que no quiere saber nada del mundo obrero pero querría ser rico, donde se desprecia el lenguaje popular, lenguaje vinculado a lo agrario por ejemplo, donde se desprecian las manifestaciones populares de literatura en función de la exigencia de unos contenidos, de leer a Garcilaso con 14 años, que no hay nada más perverso y aburrido, sin querer meterme yo con el señor Garcilaso, pobrecito mío. Y por otra parte hay un saber sobre todo intelectualizado. No es en vano que la escuela transmita no solo la obediencia de forma cotidiana, sino el prestigio social de aquellos que mandan. Aquellos que mandan son los que se dedican a actividades intelectuales. Ya desde la filosofía platónica viene siendo así, los que trabajan con las manos son despreciables. En la escuela no se hace nada manual, y lo que se hace manual solo tiene sentido en el contexto de la escuela, y una vez sacado de ahí es, decimos en el libro, tiernamente ridículo. Me refiero a tiernamente ridículo cuando vemos los cuadros de lentejas, ese tipo de cosas que hacen los niños en la escuela, que allí tienen sentido, pero sacados, uno los mira y dice, hombre, está bien, pero esto no es trabajar con las manos. Cualquiera que tenga intereses manuales está condenado a apartarse del sistema educativo prestigioso. El sistema de los contenidos está planteado como una espiral en la que se vuelve una y otra vez sobre lo mismo, pero cada vez de forma más abstracta, de tal manera que se consiga ver que el que llega arriba es el que ha comprendido aquello que tiene menos que ver con la realidad cotidiana que vivimos los seres humanos. Ya lo veréis, quienes tenéis hijos ya lo sabéis, casi en primero de primaria empiezan a enseñarles qué es un sustantivo, y eso les va a acompañar desgraciadamente hasta segundo de bachillerato. Afortunadamente, el alumnado tiene mecanismos de escape y no se acuerdan nunca de nada. Entonces todos los años vienen y se les enseña lo mismo y el profesorado dice, no he aprendido nada. Yo creo que es una estrategia inconsciente de no vivir la vida de Sísifo, que era un tipo que subía castigado todos los días con una piedra arriba y luego la volvía a tirar y la subía y la bajaba. Imaginaos que se acordaran del sustantivo todos los años lo mismo. Qué pedazo de tostón, por Dios. Entonces, los contenidos están vistos como si lo intelectual fuera lo que más prestigio tiene. Y además, por si esto fuera poco, la selección de profesorado se hace en función de esos mismos contenidos. Es decir, quienes son capaces de reproducir de forma más o menos acrítica aquello que los manuales dictan, son aquellos que están capacitados para pasar una oposición. El peso de los elementos pedagógicos en la selección de personal a nivel estatal es muy bajo. Puede haber profesores y los hay, de hecho, que llegan y no tienen ni la menor idea de cuáles son los cambios que se producen entre la pubertad, la adolescencia, de qué es una teoría del aprendizaje significativo, nada, absolutamente. Pero saben mogollón de química, eso sí. Entonces, una especie de robots cuya función es transmitir unos saberes que no siempre se conocen, que por lo tanto lo que provoca en el alumnado es la obediencia, tú mandas y obedezco, tú tienes el poder, yo no lo tengo, yo no puedo participar. En ese sentido, las metodologías que se utilizan en la escuela, con matices que luego podemos ver, fundamentalmente tienen un análisis pedagógico de una sencillez muy fácil, lo vais a comprender todos. Para ser pedagogo o maestro hay que saber 4 cosas, 2 categorías en las que podemos meter a los alumnos con 2 variables. Están los listos y los tontos, y por otro lado están los que trabajan y los que no. Los combino y ya tengo a todo el alumnado. Este es listo pero trabajador, este es listo pero no trabajador, este es tonto pero vago, este es tonto pero muy trabajador. Con eso más o menos la metodología escolar va tirando para adelante. Es la antimetodología en la mayor parte de los casos. Una metodología que se basa en tener al alumnado fundamentalmente sentado durante 6 horas, fundamentalmente, es decir, metodologías pasivas, con la idea de que como si aquello fuera una especie de fábrica, donde el control sobre el alumnado, de su espacio y de su tiempo es total.
una alumna que pasee por un pasillo va a ser preguntado o preguntada 23 veces. ¿Dónde vas? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? La sospecha continuada muestra que el control del espacio y del tiempo es total, y una metodología fundamentalmente destinada a que el alumnado parezca pasivo continuamente durante la escuela y que vaya el aprendizaje hacia él en lugar de ir él hacia el aprendizaje. Es cierto que vivimos en un momento que vemos así como la revolución metodológica, empieza a haber una crítica, empieza a tener grietas por todas partes. Prácticamente es imposible contener al alumnado hoy en día durante 8 horas o 6 horas al día en una silla, es prácticamente imposible. Y en ese sentido se han abierto grietas en lugares insospechados. Incluso los curas allá en Cataluña andan diciendo que hay que volver a las metodologías activas o que hay que entrar en ellas como si las hubieran inventado ellos, cuando ya en el siglo XIX, principios del XX, las escuelas anarquistas andaban con esa idea, ¿no? Vamos a ir hacia el conocimiento y vamos a construirlo de una forma activa. Hay una grieta, pero esa grieta está llegando más a los medios que a las realidades de la mayor parte de los centros. Y esa grieta probablemente no quita del medio la parte que a nosotros, con la que cerramos el libro, y voy a cerrar también la charla, que llevo un buen rato, que es una concepción de persona que tiene el sistema escolar. La concepción de persona que tiene el sistema escolar, primero es una concepción muy troquelada, solamente una parte del individuo interesa, que es la parte intelectual. El movimiento libertario, cuando construyó escuelas, y buena parte de los movimientos renovadores y de los movimientos alternativos, construyó escuelas pensando fundamentalmente en 3 patas: educación intelectual, educación manual, y en aquel momento lo llamaban al principio educación moral, hoy lo llamamos educación sentimental. Los sentimientos tienen una influencia clara en el conocimiento, y no lo digo yo, ni siquiera lo dicen solo los anarquistas, lo dicen también los neurólogos últimamente, los psicólogos, etcétera, etcétera. Educación manual, por supuesto, trabajo, aprender a utilizar las manos para resolver problemas que ocurren a lo largo de nuestra vida, y educación intelectual, por supuesto, también. Sin embargo, la escuela plantea un ser humano donde solo el cerebro tiene alguna importancia. Además, en ese sentido, lógicamente, al negar las emociones, tiene una concepción tanto de la infancia como de la adolescencia como momentos de mera transición que tienen que pasar lo antes posible para convertirse en personas mayores, adultas y responsables. ¿Qué quiere esto decir? La infancia, no solo en la escuela, por supuesto, sino en la sociedad, es concebida como un momento casi de enajenación mental que hay que pasar rapidito y cuyos intereses y cuyas ambiciones, deseos, etcétera, son despreciados sistemáticamente porque no pueden saber lo que les gusta, lo que les apetece, lo que hacen. Y en el caso de la adolescencia ocurre lo mismo. La adolescencia es un virus que hay que pasar cuanto antes. Desde nuestro punto de vista, cada momento que pasa una persona, cada momento de su vida, tiene un interés, tiene una importancia, tiene unos intereses a los que hay que responder. Cuando la escuela no responde a sus intereses es porque fundamentalmente está buscando que la gente se adapte a una estructura y no que esas personas sean autónomas y libres. En ese sentido, la escuela también educa para ser buenos trabajadores. El concepto de la eficacia, del control del tiempo, del espacio y la obediencia son continuos en la escuela. Curiosamente, ese concepto de la eficacia, de hay que rendir, hay que llegar a un número, se vuelve en contra de la escuela cuando el alumnado nos pregunta: si aquí estamos para ser eficaces, ¿para qué me sirve esto? Que no es eficaz. Es decir, ¿para qué quiero hacer un análisis sintáctico de una oración de 4 líneas si tú me has dicho que aquí lo que hay que llegar es a un resultado? Este resultado no me interesa, y si no me interesa el resultado no lo voy a hacer. Pero aún así lo hace. Además, las prácticas que se hacen en la escuela como un microsistema político de representación parlamentaria, donde la participación del profesorado, pero también del alumnado, son limitadas a un simulacro de participación, a votar una serie de consejos escolares que juegan igual que un parlamento. Primero, no vota casi nadie, o vota muy poca gente. Segundo, los representantes ya están tomados de antemano. El parlamento son los ricos. Aquí en los institutos o colegios, la clase del profesorado fundamentalmente, vota quien se vote. Y tercero, decide solo sobre cosas que no son sustanciales. El consejo escolar decide sobre 4 cosas que son más aparentes que otras. En ese sentido también, la generación de ciudadanos democráticos funciona. Aprender a ser un demócrata, a delegar continuamente tus intereses en alguien especialista que los va a dirigir, organizar, plantear e incluso evaluar, igual que ocurrirá el día de mañana cuando estés trabajando, cuando estés votando, en la escuela se sucede una vez tras otra. De tal manera que la escuela plantea al final una disonancia cognitiva para el propio profesorado, al que en el libro reconozco que igual somos un poco más duros de lo que yo hubiera querido, pero plantea una disonancia difícil de defender para el profesorado, que lo hay, con mucha sensibilidad, etcétera, etcétera, donde dice que hace una cosa y en realidad hace otra. Al mismo tiempo que decimos que nosotros creamos rebeldía en las clases, estamos
juzgando, evaluando, controlando y al mismo tiempo disciplinando al alumnado porque la estructura está así montada. Por lo tanto, y aquí acabo, nuestra visión de la educación actual tiene más que ver con eso que decía al principio, con la eclosión de experiencias educativas de desobediencia, cosas que están ocurriendo al margen del sistema educativo, que con la posibilidad de, dentro de una estructura estatal, crear una educación verdaderamente liberadora. Si pretendemos, y así nos gustaría a los que hemos escrito el libro, que las personas que salgan después de un aprendizaje no se adapten a la sociedad, sino que la transformen para que el mundo sea más libre e igual, hacerlo desde las estructuras creadas por quienes quieren mantener un mundo de opresión y desigualdad es verdaderamente complicado. Con esto termino, me da una chapa, cuidado. Entramos en debate, lo que queráis, entráis entre vosotros, vosotras, y bueno, espero que no haya sido demasiado aburrido. Por supuesto, el libro contiene un montón de cosas más que matizarlas. Ya decía que iba a ser francamente improbable, primero por cuestiones de tiempo y segundo, y probablemente por falta de capacidad de sistematizar todo lo que aquí se dice. Chimpo. Bueno, pues gracias a Héctor por esta presentación, yo creo que ha sido bastante clara. Es verdad que el formato de la exposición oral no es el mismo que escribir un libro, que es mucho más sistemático y de la posibilidad de profundizar con un rigor que no es posible varias veces en un ambiente que además pretende ser abierto para cualquier persona que tenga inquietudes en torno a lo que tiene que ver con la educación. No se trata de hacer una exposición académica, porque no es esto una universidad y tenemos la pretensión de tener las características que se lo preguntan los ambientes académicos. Sin más preámbulos, seguro que tenéis ganas de intervenir. Ya por ahí una compañera a levantar la mano y que nos termine la apreciación. Yo quería plantear una reflexión respecto a esto último que comentabas. Una reflexión que yo me hago continuamente. Yo soy maestra, llevo 25 años trabajando en el tema, he pasado por muchos sitios, dentro de, incluida la dirección de un centro, y no me gusta la escuela, lo digo, ya lo decía cuando era director, no me gusta, pero bueno, no me gusta el sistema escolar como está montado, pero siempre reflexiono sobre las propuestas alternativas, las que están fuera del sistema. Y las experiencias que conozco son interesantes, pero llegan a un número determinado de personas con un perfil determinado y se dejan de lado precisamente las personas que más necesitan, creo yo, que tienen de educación, que son precisamente las clases más desfavorecidas. Entonces a mí siempre me genera esa duda, o esa, no sé, todas estas iniciativas que están saliendo ahora, de escuelas libres, escuelas tal, se centran precisamente en gente con un nivel social determinado, con un nivel cultural determinado, con unos planteamientos determinados. Pero el cambio social no solamente es para unos pocos, sino para todos. Entonces, bueno, yo creo que yo opto, de momento, por seguir en el sistema, pero creo que aunque las leyes son cerradas, y esta última más todavía, siempre hay resquicios, siempre hay ambigüedades, siempre hay sitios por los que te puedes colar si tienes bien claro lo que haces y bien fundamentado. Y yo creo que hay que agarrarse ahí y trabajar con estos planteamientos pues, más libres o más desde otro sitio dentro de la escuela. Vamos, yo opto por estar dentro con las incoherencias que se tienen, lógicamente, porque estás dentro de un sistema y las tienes, pero creo que todos los chavales que no tienen opciones a ir a otro sitio merecen que haya alguien que esté ahí y los saque adelante y que se metan los resquicios para salirse un poco de la norma, sin que se note mucho, pero, y se puede, vamos, yo creo que afortunadamente lo has pintado muy negro, es verdad, pero no todo es así. Yo creo que es muy lento, va muy poco, va hacia atrás, lo han paralizado mucho, se han encargado muy bien de paralizar todos los movimientos de renovación pedagógica. La gente que llega ahora a los coles, la gente que viene de magisterio no tiene ni idea de renovación, de nada.
reproducen, y además los que vienen con 20 y tantos años son peores que los que tal, se ha perdido, digamos, esa generación que tenía inquietudes, que buscaba, que leía otras cosas. Pero bueno, yo como soy optimista, pues creo que sí que se puede trabajar dentro y que sí que se están haciendo cosas muy chulas y muy interesantes. En primer lugar, nunca desde el libro ni aquí querría juzgar a ninguna persona. Juzgar un sistema sí, pero las personas no. Quien vive esta realidad e intenta atenuar el sufrimiento y la opresión del alumnado merece respeto. Quien está aquí y reconoce que su labor es, que también nos hemos encontrado en una charla, la gente dice, mi labor es triste, pero yo tengo que vivir, es respetable. Nunca querría juzgar a personas. Partiendo de ahí, por una cuestión de respeto a quien está delante, entiendo que cada cual busca un poco esa sensación de sentirse útil dentro de lo que está haciendo. Cuando se dice que los modelos alternativos, las experiencias tienen cierto grado de elitismo, desde mi punto de vista es imposible pensar en ellos si no vemos que el elitismo ha llegado a la crítica social. ¿Qué quiero decir? Los movimientos que critican radicalmente el sistema están formados actualmente mayoritariamente también por una clase social determinada. Quienes están en un sindicato como la CNT ven que buena parte de aquellos que denominamos tradicionalmente clase obrera están más a la derecha que a la izquierda. Es decir, hacen un análisis crítico muy escaso. En ese sentido, las propuestas alternativas también recogen ese saber. Es decir, si buena parte de la crítica social más radical tiene que ver con una clase social que no es precisamente la que eso lo está pasando, curiosamente es un triunfo del sistema muy grande, las experiencias también lo pueden ser. Solamente si miramos en los momentos en los que aquí ha habido experiencias educativas masivas, o por lo menos importantes, en el campo educativo, han correspondido con momentos de agitación social también masivos o con cierta importancia. Tanto en los años 20 o 30, donde los movimientos socialistas eran muy potentes, un anarquismo muy potente que reflejaba, y entonces no lo transformaba en elitista, es decir, el movimiento social que creaba una alternativa de ocio, una alternativa de educación, una alternativa de consumo, etcétera, etcétera, como en los años tardos 70, principios de los 80, con todos los momentos de renovación pedagógica, ocurre lo mismo. Hay una eclosión social que busca espacios diferentes para vivir la educación, para vivir la sexualidad, para vivir el mundo del trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, partiendo de que sí que es cierto que que las alternativas son muy variadas, pero minoritarias, es curiosamente para analizar que es que la crítica social y los movimientos sociales son muy pequeños. Es decir, solamente podemos dar el salto para superar esa contradicción si los movimientos sociales son fuertes. Si no, no hay una posibilidad. Nosotros hablamos de educación en este libro porque es lo que tenemos que hablar aquí. Pues ya hablaremos de otras cosas. Pero entendemos que la educación forma parte de toda una forma de ver el mundo. Es decir, solamente en un mundo que queramos cambiar tiene sentido poner también educación que queramos que sea diferente. Si no, no lo queremos. Entonces ocurre lo que está ocurriendo, que es un reflejo. Las experiencias educativas que nosotros conocemos, pues hay algunas más elitistas que cuestan una pasta y hay otras que cuestan algo menos, pero claro, más tienen que vivir. Cuestan una menos pasta, se adaptan, pero aquellas que, si no tienes un respaldo social de un movimiento fuerte, es imposible generar una experiencia que llegue a todo el mundo. O porque ellos son los que, la gente será la que la cree. En ese momento, yo sí he visto funcionar escuelas infantiles a principios de los 90, donde iba gente con prácticamente nada de dinero, pero todavía quedaban resquicios de aquellos 80 en los que pasaban cosas. Es que llevamos una travesía en el desierto un poco dura. Entonces, bueno, sí, eso es el reflejo, digamos. Pasa lo mismo cuando hablamos de cualquier otro de los aspectos de la resistencia frente al capitalismo y el Estado. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en muchas de las cosas que has dicho. Estoy de acuerdo en muchas de las críticas al sistema. Estoy de acuerdo en que desde la democracia aquí me parece que vamos por la 9 o por la 10ª ley de educación. Y que la última, o sea, la que va viniendo es peor que la que estaba anteriormente. Se acabó aquella autonomía que teníamos en los claustros, que nosotros podíamos elegir a la dirección, bueno, todo eso se acabó, es cierto. Estoy de acuerdo contigo en que a los profesorados no nos gusta que nos critiquen, también estoy totalmente de acuerdo.
Estoy de acuerdo contigo en que muchos contenidos no son como tenían que ser y algunos, como tú has dicho, hasta clasistas y xenófobos en algunos casos, pero bueno, en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero fíjate tú, con todo eso que tú dices, y estando de acuerdo con lo que tú decías, la ideologización de los estados a lo largo de toda la existencia de la historia. Todo el mundo que quería participar en la educación, desde los de derechas hasta los de izquierda. La República, con ser que hizo un sistema de enseñanza hasta cierto punto revolucionario, también quería traer hacia... Algo tiene la educación cuando todo el mundo quiere controlarla. Pero bueno, por lo menos conseguimos que la Iglesia no tuviera la fuerza que había tenido en este país siempre, que la mayor parte de la educación estaba en manos de la Iglesia y entonces fue controlada por el Estado. Muchos nos alegramos muchísimo de las escuelas públicas, pero claro, alguien tiene que llevar la educación, o la lleva la Iglesia, o la lleva el Estado, o montas una escuela privada, que también lo puedes hacer. Entonces, alguien tiene que estar controlando esa educación. Entonces, yo diría, con todas las pegas que tú has puesto y con todas las pegas que la pongo yo cada día, que la educación que tenemos ahora mismo es la mejor educación que hemos tenido nunca. No sé si estarás de acuerdo y lo podemos debatir. Porque a mí tengo ganas de leer el libro y espero que sí, estoy segurísima que voy a estar con muchísimas de las críticas que tú das. Pero al lado de las críticas, ¿hay soluciones? ¿O cómo solucionamos lo de la educación? Porque todos sabemos que está mal, todos sabemos que tenemos muchos problemas. Yo no sé qué es peor, si estarla criticando siempre, porque tú dices que a los profesores no nos gusta que nos digan las cosas y que no nos gusta que hacemos las cosas mal. Pero aún a mí eso me gusta menos que el que llegues a la sala de profesores y esté todo el mundo, la gente diciendo lo mal que está todo y que no puede estar peor. No sé qué es mejor. No sé qué es mejor. Si el que no nos gusta que nos digan las cosas o estar siempre diciendo que todo está mal. Entonces, al lado de todas esas críticas, ¿hay posibilidades de que encontremos soluciones? Voy a responder a esta y no voy a responder más preguntas. Yo luego la voy a responder a Alfredo, ¿vale? Que si no voy a estar yo hablando todo el rato. Yo te voy a picar, Vale. Pero me respondo yo. Estamos ante la mejor educación que hemos tenido nunca. Yo no he visto otra. Yo nací en el 74, entonces no sé si hay otra. Yo puedo saber lo que he leído en determinados documentos, en análisis que he podido hacer de las escuelas que ha habido, sobre todo desde principios del siglo hasta ahora, y cuando yo comparo las intenciones, porque yo estaba allí, de las escuelas racionalistas de Ferrer y Guardia o Lagouche, o etcétera, etcétera, me parece que están años luz de lo que pasa ahora en un centro normal. Me parece que aquello era mejor, la intención. Luego igual resulta que aquello era una dinámica insoportable, no lo sé, porque luego solo he conocido gente que participó en ella, gente muy mayor, mundo libertario, que fue educada en la escuela de no sé qué, que había creado la sociedad obrera tal, y ahí aprendió a leer y aprendió no sé qué, y el ambiente era de compañerismo y tal y cual. No sé si es la mejor. Yo, por lo que he leído, hay otras experiencias que parecían más sensatas y parecían más integradas en un contexto social. Desde luego la que es la más eficaz para lo que quiere, para capacitar a personas para un mundo en el que viven, que es este mundo del trabajo y tal y cual, eso seguro. ¿Hay alternativas? Pues al principio lo he dicho, el libro se llama Crítica del sistema de enseñanza, tocaba criticar. A lo largo del libro se apuntan, por lo menos pensamos primero, para poder dar alternativas, claro, en tu caso que llevas mucho tiempo en este mundo, pues buena parte de estas críticas las tienes muy asumidas. El libro no está pensado exactamente para maestros, gente que ya haya reflexionado su educación, sino para que todo el mundo pueda pensar sobre aquello. Una vez que le quitamos el vestido al rey y elegimos si queremos rey o no, podemos ver qué vamos a construir. En el libro se plantean líneas generales y nosotros conocemos experiencias concretas que podemos decir que están funcionando. La alternativa, para mí, y no suena muy bien porque yo estoy también aquí, la alternativa para mí, incluso en mi caso personal, solamente pasa por salir del sistema y crear otras escuelas diferentes
que no estén dentro del sistema regulado por el Estado. Eso para mí. Pero tú sabes que eso es imposible. Eso ocurre hoy en día y está ocurriendo hoy en día. Lo imposible es lo que no Pero ocurre. puede haber algunas. Bueno, ya hay, claro. Algunas claro. habrá, pero nunca pero un sistema completo así no Es lo que, veo. vamos a ver, voy a cerrar porque no quiero entrar así, Sí, pero pero- luego vamos a hablar de esto. Para mí la propia idea de sistema educativo es incompatible con una escuela que pueda solucionar o dar rienda a los intereses del alumnado. Un sistema de escuelas regulado, incluso los que ha habido en la República o la CENU, etcétera, etcétera, ya tiene unos criterios de homogeneización de las escuelas que a mí ya me resultan un poco chirriantes. A mí suena extraño. Existen experiencias, yo creo que ahí es donde ocurre. Yo creo que siempre que estamos en una realidad social tenemos tendencia a pensar que es inamovible porque no se nos ocurre otra manera de hacerlo. Cuando alguien abre brecha, esas inamovilidades, que palabra que no existe, se van rompiendo. Parecía inamovible que los trabajadores se organizaran, pero ¿cómo se van a organizar? Llega el patrón, te manda la policía y te pegan 2 tiros. Ocurrió. Parecía inamovible que las mujeres pudieran conquistar su espacio y no depender del marido, etcétera, etcétera, y no depender de los criterios estéticos. Y resulta que hay gente que lo rompe. Pues en el mundo educativo para mí pasa por ahí. Entendiendo que la situación personal de quienes trabajan en la enseñanza hoy en día hay matices, como hay matices en todo el mundo, no todo es blanco y negro. Es mejor un mundo más libre que un mundo menos libre. Para llegar al mundo de la libertad mayor habrá que recorrer caminos. Pero desde mi punto de vista, igual, y ahí sí que es un análisis muy pesimista que reconozco, y tiene que ver con lo que he estudiado, con lo que he leído y con lo que he vivido, las buenas intenciones individuales de casos aislados representan lo mismo que las pequeñas islas de las alternativas. En el mundo educativo hay experiencias, en el oficial, que son mucho más interesantes. Trabenco, no sé qué, no sé cuántos, las hay. Son igual, islas igual que lo es Paideia en Mérida, escuela anarquista. Es igual, al final hay un mar gigante y gente intentando flotar, pero el mar va comiéndose a todo el mundo. Pero esto es pesimismo puro y duro, igual no es lo que hay que hacer en una charla, también es posible. Solo Y una tienes cosa- derecho a decir ya lo que quieras. y Solo saber una que- cosita pequeñita. Claro que sí. ¿Dónde vas a llevar a tu hija? ¿Dónde vas a llevar a tu hija entonces? Mi hijo va a una escuela alternativa porque yo he decidido gastar menos en muchas cosas y pagarme otra. En una escuela donde no hay asignaturas, no hay un profesorado, donde no hay filas, donde no hay un montón de cosas. Mi hijo va a esa escuela, pero yo he decidido pues, llegar a fin de mes como puedo. Entiendo que otras personas no, porque decía ella, efectivamente yo tengo un salario, no es la leche, pero es un salario. Entonces renuncio a unas cosas porque me parece un elemento central, entonces renuncio a otras. Y el modelo de escuela que haga mi hijo pues es completamente diferente, claro. ¿Y dónde está? En Madrid, al lado de mi barrio. Vaya. ¿Y no depende de nadie? No, es una escuela que creó un grupo de familias y profesorado, Es una cooperativa. de profesorado, y ahora para colársela al Estado han utilizado una argucia, que es convertirse en escuela extranjera en Madrid, depender, como hacen muchas de estas experiencias, de una institución, en este caso norteamericano, en otro caso pues con otras vías, digamos, alternativas para no ser cerradas, que también, otras son ilegales, ya sabéis que Paideia, escuela anarquista, es ilegal desde hace 30 años, no tiene ningún papel. Ocurre. ¿Llevan los niños ahí la gente? Pues el hijo charcutero de Mérida va allí. Bueno, de uno de los charcuteros, ahora. Bueno, había levantado la mano, pero es que tengo una pregunta, no sé si está No sé, es indiferente, es un poco igual, continuando con, sobre todo para quitaros un poco el peso, no voy a picar, no os preocupéis. Yo entiendo que la mayor parte del auditorio forma parte de un poco el epicentro de la crítica, que es el profesorado, ¿no? Pues es normal, una charla de este tipo atrae a profesores, lo cual, y sí que es verdad que los que hemos leído el libro, este tipo de cosas, ¿no? Intentar profundizar y encontrar literatura nueva que nos aporte cosas en la cotidianidad y un poco en nuestro trabajo, pero nuestro trabajo, de los que somos padres también queremos profundizar en esto, y buscábamos recetas mágicas, ¿no? A ver, tú fíjate, ¿no? Ese es el segundo libro ya. Es un poco lo que decía la compañera, ¿no? De, bueno, a ver qué aportes hay, y sí que es verdad que de todo lo que me ha ido surgiendo, de las anotaciones que he ido haciendo, había una cuestión que me resulta especialmente contradictoria, no por vuestro trabajo, cuidado, me parece impecable, pero sí que es verdad tiene que ver con la última parte que has relatado de lo que recoge el libro, en la construcción del individuo, es decir, del educando, ¿no? Del alumnado, en torno, digamos, a esas 3 patas que has dicho, ¿no? O sea, fábrica, ciudadano, no sé cuál era la otra, el mundo del trabajo, empresario, ¿no? Que es un poco lo que relatáis. Y sí que es verdad que ese factor de clase, que es totalmente impensable entender la escuela sin ese factor de clase, un poco desde el barro,
recuerdo permanentemente un poco un texto de Jaime Semprún, ese abismo que se repuebla, ¿no? esa chusma de la que hablaba Sarkozy, ¿no? De la que se están poblando nuestros institutos. O sea, quiero decir, que ya no es el mito meritocrático del Robinson que se crea a sí mismo, que básicamente con mucho esfuerzo consigue ser un empresario de... ¿no? Eso ya, yo tengo la sensación de que ese mito se ha liquidado en el fondo, o sea, de que estadísticamente la mayor parte de los chavales, su horizonte es básicamente el del abismo. Entonces sí que es verdad que buscando un poco esa receta mágica de a ver cómo demonios nos manejamos con este pesimismo organizado, ¿no? En el que estamos un poco insertos, y que comparto contigo perfectamente, pero un poco a ver cómo abordamos la cuestión de los chavales, ¿no? O sea, sobre todo vale, todo es una mierda, estamos hechos mierda, nosotros. Normalmente les intentamos plantear que básicamente hay otras maneras de ver y que sobre todo se puede cambiar, que no siempre ha sido así, o sea, que no es natural la dominación, pero claro, aparte que no quieran profundizar en eso, sí que es verdad que en la era esta de la reproductibilidad técnica, ¿no? Que alguien ha dicho por ahí, ¿no? De la tecnología multipresente y que básicamente coloniza todas nuestras vidas, ¿cómo se lo explicas? O sea, yo llevo una semana de conflicto en el instituto, además con una serie de claustros autoritarios en los que se nos ha impuesto robar móviles a los chavales porque la cosa se ha descontrolado, bueno, ya conoceréis el tema, pero sí que es verdad que la discusión no es la dependencia social y absoluta de la tecnología o cualquier otro tipo de mecanismo de dominación, sino básicamente un chisme, ¿no? El abismo se repuebla, como decía Semprún, realmente, ¿no? Un poco parafraseando a Jack London, ¿no? En aquel abismo, ¿no? Del pueblo del abismo. A mí eso me crea contradicciones en las que no sé, y básicamente iba un poco al libro a buscarlo. No digo que me planteéis aquí, no, lo planteo a todo el auditorio, quiero decir, o sea, me parece una cuestión que sí que es verdad que es un problema real, que va más allá de la teorización y que en realidad, bueno, es un poco tirarse al barro y del que, vamos, ahogándonos es poco lo que nos está pasando, ¿no? Que ya no es lo que estamos produciendo, trabajadores obedientes, sí, también, pero, bueno, esto del descerebre generalizado, de básicamente, porque yo creo... Vamos a ver, cuidado, o sea, lo que decía Seneca estaba muy bien, ¿no? Lo que posiblemente dijeran en el siglo XIX con respecto a las etapas medievales también, ¿no? El paradigma del progreso siempre ha estado ahí, ¿no? Pero mierda, hay una cuanta y rebosando ya, ¿no? Entonces, sí que es verdad que, bueno, eso es un poco lo que he ido a buscar en el libro, que no he encontrado, que espero la segunda parte, por cierto. Sí, porque si no, no vale. Tenéis una espada ahí pendiendo sobre vuestros cuellos. Pero que no sé qué os parece la cuestión, ¿no? O sea, un poco de esa manera de reproducir miseria, pero profunda además, ¿no? O sea, siento ser tan abstracto y además tan extremadamente filosófico, pero bueno, me parecía que es una cosa que nos compete a todos y que igual hasta os quitaba un marrón de en medio, ¿no? Uno de los temas que nos parecía fundamental en el libro es coger y señalar de forma pormenorizada todos aquellos elementos que creíamos que era dañino para el día a día, para las personas que participamos en el sistema educativo. Y lo que no pretendíamos era dar soluciones mágicas porque no existen. No existen las soluciones mágicas, y las soluciones mágicas tienen que ver mucho con la publicidad neoliberal, que te da cremas para parecerte a esos modelos con Photoshop que salen en televisión y que son completamente falsos y son fruto de una ilusión tecnológica. Nosotros lo que queríamos es poner el punto de mira en toda una serie de elementos para tratar de que los trabajadores, las trabajadoras, todos los lectores que se acerquen al libro sean capaces de darse cuenta de pequeñas prácticas que tienen que ver con lo cotidiano que son dañinos para el entorno, incluso para sí mismos. Entonces, una vez visibilizado que cada una de las personas, cada uno de los lectores o las lectoras que se acercaran al libro fuera capaz de intentar buscar esas herramientas para eludir esa situación, que es lo que vivimos nosotros cotidianamente. Nosotros no tenemos soluciones mágicas, vivimos en un entorno con una serie de situaciones que notamos que no son positivas para ese entorno, para esas personas ni para nosotros mismos, y nosotros buscamos cosas que hacer, elementos por los que escapar. Nosotros creemos que apostamos por un tipo de soluciones que creemos que son las que nos más identificamos. Nos identificamos más con la tradición libertaria, con la tradición de Ferrer, con toda una serie de tradiciones antiautoritarias que consideramos que son más positivas y creemos que van a la raíz de los problemas, pero entendemos que hay otras personas que se identifican con otras situaciones y que tienen sus propias vías de escape. Nosotros siempre intentamos que el que esté aquí, pues a ver si conoce toda una serie de situaciones aquí, para ver si se atreve a dar un paso más, que nosotros intentamos también llevar a cabo en nuestro día a día. A veces
con éxitos y a veces con fracasos. Y nuestro objetivo es así de modesto, que el que vaya hasta aquí, a través del libro se dé cuenta de que a lo mejor aquí hay toda una serie de elementos que no son positivos, que están ayudando a reproducir el sistema, que son dañinos porque no generan autonomía o más bien lo contrario, porque fomentan la obediencia. Entonces, a partir de esa reflexión, a partir de la visualización de todos esos elementos que están en el día a día, es capaz de tomar conciencia y generar reflexión y prácticas que les sirvan para ir más allá. Pero nosotros lo que a veces nos hemos puesto a leer, nos hemos puesto a escribir, y a lo mejor en el fragor de la lectura bibliográfica pues hemos sido pretenciosos. Yo personalmente lo soy y tengo ese defecto como otros mil, pero es verdad que en realidad cuando nos propusimos realizar la escritura del libro, ese era nuestro objetivo, era incitar a ir un poquito más allá, intentar eludir todo aquello que nos oprime y que oprime a la gente que está a nuestro alrededor, para buscar pequeñas prácticas que generen, en la medida de lo posible, un mundo algo mejor, un mundo un poco más igualitario, un mundo en el que haya gente más autónoma, un mundo en el que haya gente con menos agresividad, con menos violencia y que esté menos atado por las relaciones de mercantilización que nos dominan en el día a día en todos los espacios. Entonces, nuestro llamamiento es ir más allá, que a nosotros nos gustaría que fuese esa apertura de brecha que fuera a crear algo potente. Pues sí, pues ese es el sueño siempre, pero uno o una cuando se pone determinadas metas a veces es modesto y dice, bueno, esa reflexión pues a lo mejor puede generar algo, y con ese algo es con lo que queremos. Lo que hemos intentado, a lo mejor no hemos conseguido, es no cuestionar a la gente que está haciendo cosas, porque por desgracia hay poca gente haciendo cosas y lo que no queremos es decir, pues tú mira, tú haces estas cosas y encima que las haces son mierda, porque en realidad las buenas son las que construyen mundos perfectos de un día para otro. En eso no creemos y en ese sentido hemos pretendido no caer en ese vicio, y a lo mejor si en algún momento hemos caído no era intención previa y es un error un error que hemos cometido sin tener conciencia de ello. Pero bueno, esa es mi opinión, que no sé si el director comparte, y si no, de todas formas tampoco es cuestión de que hable mucho, porque hay un compañero también que viene intervenir. ¿Qué habrías dicho que querías? Bueno, con referencia a esto que estabais diciendo de ofrecer una alternativa dentro de la CNT, yo considero que durante el tiempo que llevo aquí en la CNT veo que siempre hay movimiento dentro y hay una inquietud dentro de la CNT por el tema de la enseñanza. Actualmente hay una coordinadora a nivel estatal y uno de los temas que tiene principalmente es ofrecer una alternativa. ¿Y cuál es el papel pues de la gente de TNT, de los trabajadores de la enseñanza, de qué podemos ofrecer y cuál es nuestro papel allí y qué es lo que podemos modificar, pero dentro de esta escuela, dentro de la escuela institucionalizada? Porque otra alternativa fuera de ella, pues como reconocemos, pues es muy difícil ofrecer alternativas fuera de ella. Pero vamos, decir que sí, que se está estudiando y que siempre hay una inquietud de buscar alternativas en todas las características dentro de la escuela, a modo de organización, a modo de participación mucho más democrática, que se democratice la enseñanza, el mismo profesorado, que entienda esa democracia, la forma de participar, de los contenidos, en todos los sentidos. De ofrecerla más, que participe más abierta, que participen más los padres, en todos esos aspectos. Sí, pues de todas formas. Y ese es uno de los puntos en los que la coordinadora quiere trabajar en ese sentido y, en fin, ir completando las cosas. Sí, nosotros iba a comentar que entendemos el movimiento libertario como un movimiento diverso en el cual hay herramientas potentes y útiles como son la CNT, que trabaja una serie de líneas, y entendemos que como es diverso siempre ha habido gente que ha trabajado creando proyectos autónomos. Después la CNT ha pretendido autocapacitar a la clase obrera para ahondar en los conflictos que sirvan para generar más igualdad,
más solidaridad y toda una serie de herramientas que sirvan para dotar de valores y también para conquistar derechos. Y en ese sentido ha trabajado la CNT y sigue haciéndolo con sus aciertos y a veces con sus limitaciones, porque a veces las cosas no son sencillas. Y pues, lo que pasa es que también pues, hemos pretendido abarcar diferentes posibilidades y también hemos apuntado a aquellos proyectos que hoy en día están haciendo cosas, porque además vemos que existe ese caldo de cultivo, que hay momentos en los que se ha hablado muy poco sobre alternativas al sistema de enseñanza convencional o al sistema de enseñanza institucional, y sin embargo ahora se percibe que el grupo de personas o el número de personas que están pensando o repensando todo lo que tiene que ver con la educación, nosotros percibimos que es mayor, y creíamos que está ahí, que hay que escuchar todas las posiciones y saber qué es lo que está mal, intentar que muchas cosas, o casi todas, y a partir de ahí tratar de construir algo mejor. Esa es la posibilidad, y está bien lo que comentas, y no sé si queréis apuntar algo más, que no sé si... Pues sí, ya quería retraerme y decir otra cosa, que cuando yo vi este título, Aprender a obedecer, inmediatamente lo asocié a lo de la frase famosa de Ferrer y Guardia, que la función de la escuela en aquel tiempo, hace más de un siglo, era el adoctrinamiento, el domar y el domesticar. Yo considero que el poder, nadie puede discutir el poder formativo o deformativo de la educación. El poder de formar y la influencia que puede tener en la persona, en la personalidad del ser humano. Y esto, los primeros que se han dado cuenta de ello fueron pues, toda la gente que estuvo en el poder, todos los gobiernos, todas las civilizaciones. ¿Por qué? Y la hicieron suya. Claro, y empezaron a administrar desde siempre, desde muy antiguo, desde Egipto, Mesopotamia, empezaron a monopolizar el Estado, el sistema, monopolizó la educación. Este gobierno, los gobiernos actuales, pues no van a ser menos. No van a ser menos. Y efectivamente lo que tratan es dos ideas fundamentales y principales, que es el kit de la cuestión. Primero, lo de crear súbditos sumisos. Eso es la primera condición. Y la segunda, que sean útiles o herramientas de trabajo. Las formas pueden ir cambiando, pero básicamente la idea no va a cambiar. La idea, yo creo que no va a cambiar mientras que se esté en un sistema de poder, por más o menos autoritario, más o menos dirigido. La educación forma ciudadanos, no súbditos, ciudadanos. Eso de abril. Es que igual estamos con, no sé si me toca a mí. No hay más palabras. Ya, bueno, yo pues quería ya, comentar bueno, entramos ya en esto. Entramos. Pues es que yo creo que inevitablemente confundimos siempre dos cuestiones que las confundimos porque están muy vinculadas, y eso produce terrenos confusos, como yo creo que es este. El libro hace una cosa que es necesaria, yo creo, y además que desde el punto de vista del ámbito libertario era ya necesaria, que era sistematizar una crítica del sistema de enseñanza, no de la educación, ¿no? Y los dos términos que yo decía que están vinculados son enseñanza y educación. Entonces, una cosa es hablar del sistema de enseñanza, que la cuestión que yo quería plantear es si más allá de que esté dominado por una estructura o una idea de pensamiento, lo que queráis, no tiene de malo el hecho mismo de que sea sistema. Que eso es, una vez que está hecho, o sea, se constituye como sistema, está en manos del dominante del turno, ¿no? El hecho mismo de que sea sistema. Entonces ya podríamos empezar a hablar de la otra cuestión, que es la de la educación, ¿no? Que está vinculada con el sistema de enseñanza, pero es otra cosa. El sistema de enseñanza seguramente crea o procura ese ser en concreto que es el poder, crea súbditos o pretende crear súbditos, aunque el discurso sea que la educación debe crear ciudadanos. No sé si a lo mejor es esa la cuestión. Y de todos modos, a mí lo que me interesa es hasta qué punto
es el hecho de que es un sistema lo que, digamos que aborta desde el inicio ya el supuesto objetivo pretendido, bueno y optimista, crear personas, Se ha mezclado, porque no solamente se ha hablado de la enseñanza, sino hemos hablado del Estado, hemos hablado de la Iglesia, sí, claro, hemos hablado de la ideología. Pues digo que es casi inevitable, si lo digo yo mismo, pero que creo que una cosa es la enseñanza y otra cosa es la educación, que están juntas, pero Sí. que no son lo mismo. Nosotros en el libro lo que decimos que es muy característico, una cosa que se da en el mundo del profesorado y que consideramos que es algo negativo, que se habla muy poco de aprendizaje y se habla mucho de enseñanza, porque en realidad hay una permanente obsesión con poner en el centro lo que tiene que ver con el conocimiento, en vez de poner en el centro todo lo que tiene que ver con el que se supone que es el protagonista, porque al final se supone que estamos trabajando con seres humanos y somos los seres humanos los que tenemos que crecer en esos proyectos, y en realidad lo consideramos que lo importante es hablar de los valores que genera y también el tipo de personas. En realidad, si es ciudadano o es súbdito, lo que podemos empezar es hablar sobre qué es cada cosa, que vamos en una guerra terminológica, pero lo que en realidad nos importa es las personas que salen de la escuela son solidarias, son críticas, son autónomas, son qué valores tienen. ¿Es gente que piensa en la igualdad y se relaciona en igualdad con los demás? ¿O que aprecia la jerarquía como si fuese una religión? ¿Es gente que hace las cosas de manera generosa y altruista, o todo lo hace a cambio de algo porque está permanentemente imbuida del dios dinero y lo hace todo a cambio de cosas? Entonces, depende de... eso lo puede llamar ciudadano, puede llamar súbdito, pero ¿qué tipo de persona tenemos ahora? La escuela genera mucho ese tipo, la escuela de los 80 genera algo mejor, la de los 90 genera algo peor, las escuelas alternativas generan otra cosa diferente, a cuánta gente queremos llevar con un tipo de escuela o con otra. Son debates muy complejos, pero es, yo creo, poco práctico utilizar términos para definir personas. Es mejor hablar de conductas y elementos que nos sirvan para definir su día a día, en vez de discutir si es mejor ciudadano. O en la charla muchas veces decimos, yo decía siempre un compañero, pues hay que ciudadano, y dice, no, yo soy ciudadano, yo soy obrero. Otro dice, no, obrero no, eso lo dicen los burgueses, yo soy proletario. Y empezaba a discutir, y digo, bueno, pues a lo mejor hay que ser solidario, que más da que te denominan proletario tal, y nos clasifiquemos con nombres que después cada uno tiene en su cabeza cosas diferentes. Entonces es una cosa que se me inventa respecto a este tipo de debates. Yo creo que hay una... No, creo que más o menos has transmitido la idea que tenía yo sobre el debate submental. Entonces, salvo que queráis volver a lo mismo, yo tenía dando vueltas cosas en la cabeza y he escuchado mucho pesimismo, que entiendo, porque comparto muchos de los diagnósticos, pero a mí lo que me llevó al movimiento libertario era justamente lo contrario. Es un optimismo que por mucho que la vida se empeñe, sigo teniendo, ¿no? Y me ha llamado la atención una de las metáforas que ponías, ¿no? Era que los experimentos o las iniciativas que había por ahí eran como islas, ¿no? Pero que el mar se lo tragaba todo. Y yo tengo un tío que dice que el mundo, no la enseñanza, el mundo es así, ¿no? Que es como un mar muy grande, lleno de islas, y que hay gente en las islas que tiene la idea de encender una hoguera para calentarse un poquito. Y que esa hoguera calienta un poco las islas que hay alrededor y que a veces se enciende también la luz. Y lo que yo intentaría convenceros es de que ese mismo poder tan terrible que es el Estado os da, voy a hablar ahora como padre, os da a los profesores un poder también muy grande. Y voy a volver a la educación que yo fui a un colegio de curas NGB y se me quedó un soniquete en la cabeza que era de esto de Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Pues es lo que pasa a vosotros, que una sola palabra vuestra, un solo profesor puede cambiarle la vida a docenas de estudiantes cada año. Porque vosotros sois el charcutero de Mérida que a un montón de gente a la que llevan a la fábrica todos los días les dais jamón de jabugo. O podéis darle jamón de jabugo, no sé si lo hacéis, pero podéis darle jamón de jabugo. Entonces yo lo que me gustaría es animaros a ser más optimistas, un poquito más optimistas y pensar en toda la gente a la que cada año podéis
cambiar la vida. Vamos a ver si nos centramos. Uno escribe un libro para contar una serie de cosas. Y cuando quiere escribir ese libro, escribe ese libro. Perdón, no te hablaba solo a ti, aunque te miraba a ti, estaba hablando más a Yo la creo que comunidad de todas las profesores personas que me rodean. todas las personas que son capaces de un viernes por la tarde a las 9 de la noche de estar aquí hablando de educación tienen algo que les mueve a pensar que haya una posibilidad de que algo cambie. Si no, te vas al bar a enchufarte 14 cubatas o a bailar salsa, yo qué sé, cada cual lo que haga. Pero yo creo que cuando hacemos un análisis de los sistemas, dada la posición libertaria, crítica que tiene la gente que participa en esta serie de actos, el análisis es razonablemente pesimista. Porque si fuera optimista, pues no estaríamos aquí. Hoy todo va estupendamente. Que la cosa vaya mal nunca significa que no pueda ir mejor. Yo ya llevo un tiempecico metido en rollos libertarios y todavía creo que igual algún día me encuentro con una hermosa revuelta en las calles que anule la palabra ciudadano y súbdito y ponga la de persona libre por delante. Es más, en nuestra tarea editorial, el libro que sacamos anterior se llama La anarquía funciona y hay 100 ejemplos actuales e históricos de diferentes sitios que mostraban que sí, que no solo hay una alternativa al mundo, sino que además se ha puesto en práctica. Es decir, yo todavía tengo ese rasgo de optimismo, pero cuando uno hace un análisis social y las estanterías de este sindicato y las bibliotecas están llenas de grandes análisis que son esencialmente negativos si uno considera que la sociedad es negativa. Vivimos en lo que un filósofo coreano, que nació en Corea, pero ahora mal, dice la dictadura de la transparencia y de la positividad. Parece que nos negamos a pensar que se puede hacer una crítica negativa porque todo tiene que ser positivo y feliz, que no pasa nada por decir esto es un ñordo, no pasa nada. Luego habrá que dar el salto y decir, vale, ¿y ahora qué hacemos? De acuerdo, y habrá que darlo entre todas las personas. Pero es una cosa que ha pasado en diferentes presentaciones, como si no pudiéramos levantar la voz y analizar críticamente con la mayor complejidad que podamos lo que nos rodea. Y creo que es una obligación hacerlo para transmitir a los que nos rodean que efectivamente tenemos una serie de razones, no son unas intuiciones vitales, que también, una serie de razones para buscar la alternativa. Y a lo mejor no tenemos la solución mágica, pero las razones están en el análisis crítico, que era lo que pretendía este libro, y lo que inevitablemente ocurre cuando charlan personas que tienen un carácter de rebeldía. Primero parten de qué cabreado estoy y qué mierda es todo. Y luego ya podemos empezar a pensar, vale, y ahora que ya sabemos que es una mierda, y que somos 24, vamos al lío. Pero de momento, o sea, yo me niego a aceptar que tengamos que estar siempre sonriendo felices y no tengamos un momento de cabreo. Tenemos que hacerlo, yo creo que está bien. Si a mí no lo que hacer es perfectamente todo el derecho del mundo, pero parece que se ha impuesto un poco el mundo espinete, ¿no? Vamos súper felices por la vida todo el rato. Es necesario, hay libros que cabrean y del cabreo surge las movilizaciones. Sin mosqueos, sin injusticia analizada, nunca ha habido movimiento social. Entonces, reconociendo que efectivamente habrá que dar el siguiente paso, es muy normal y hay que asumirlo con naturalidad y con alegría que un viernes por la noche estemos aquí diciendo que el sistema educativo tiene patas que son tentáculos, que son presos y que no sé qué. Eso está bien, se lee, se analiza y cuando hablemos con alguien que crea que esto es maravilloso, pues nos hemos cargado de razones para decir, pues no es tan maravilloso. Yo creo que los ejercicios de reflexión crítica son necesarios porque no son tan fáciles. Lo que pasa es que tendemos, en esto acabo, a relacionarnos con personas que piensan como nosotros y nosotras y entonces vemos que todo el mundo está criticando todo el rato. No. Fuera hay 7 millones de personas que votan al Partido Popular tan contentos. No han hecho un solo análisis crítico en su vida. O han hecho uno, mejor y medio. Entonces es necesario y está bien cargarnos de razones y salir, luego ya no hace falta estar todo el día enfadado, pero salir por lo menos con un análisis lo más profundo que podamos. Eso es por mi opinión. ¿O no? Tampoco es necesario gastar infinito en otra charla. También podéis ya dedicar a comprar el libro y ya está. No se ha dicho una cosa muy importante, es que en la editorial, cuyos libros salen distribuidos aquí, pone precios asequibles. Eso es muy importante. Y asequibles, ¿no? 7 euros. 7 pavos. Eso es optimismo. Esa es la página de nada. Eso ni te lo cuento. Bueno, pues nada, veo que ya Alfonso ya toca la hora de debatir cada uno con el que más ganas tenga de poner forma de representación más reducido. Muchas gracias de nuevo a la señorita Alfonso, muchas gracias sobre todo a todas y todos los que nos han acercado, por vuestras aportaciones, vuestras críticas, vuestros comentarios y todo eso que enriquecen tanto los debates en los que participan. Después de lo que ha hecho Alfredo, os recuerdo, por si os interesa, que es el domingo a las 6
Viene Andrés Ruggeri, que es un socio argentino que ha analizado y conoce de primera mano el movimiento de las fábricas recuperadas en Argentina para hablar de las... Para que lo sepáis y lo disfrutáis.